Hola, buenos días. Vamos allá con la corrección, como ya les había anticipado, de que ya tocaba ya, las preguntas de Word de la última convocatoria. No, esta parte de la formación la suelo hacer siempre, claro, y siempre voy cogiendo un montón de preguntas de eso, de un montón de convocatorias anteriores y demás. Lo que pasa que este año, como no teníamos únicamente un examen del que partir, sino había un montones, pues he ido cogiendo, pues eso, los de todo lo que tenía que ver con auxiliar administrativo, o sea, acceso libre, promoción interna y estabilización o algo así. Y lo mismo con administrativo solo acceso libre porque los otros no tenían informática, pero bueno, que entre esos, que era el examen normal y luego había un examen que era el examen extraordinario, ya son 8 exámenes diferentes de los que sacar preguntas y siempre relacionado con la misma versión, supuestamente que no para preguntar este año, si nos cambia la versión, bueno, pues nada, dedicaríamos un día a ver las diferencias porque básicamente es el mismo programa, pero bueno, que no he querido retroceder en exámenes de convocatorias más anteriores porque la cosa sí que cambia un poquito más. Bien, al igual que ocurría con las preguntas de Windows y de informática básica, hay par de preguntas, no lo tengo aquí apuntado, en Excel sí lo apunté porque me pareció interesante, aquí no, hay par de preguntas que salieron hasta en 3 exámenes diferentes, o sea, habían como 3 o 4 preguntas que estaban en todos los exámenes salvo en uno. Así que me pareció destacable, vamos, que en realidad no es que todos los exámenes sean diferentes, porque repito, muchísimas de las preguntas se duplicaban o se repetían en diferentes partes, sino que bueno, que ellos tienen un banco de preguntas y los van cogiendo en diferentes exámenes. Ya la parte de Word, como también veremos la parte de Excel y Access cuando llegamos, y la de Outlook también, pues ya hay 2 exámenes, que es el de estabilización, creo que era, promoción interna, no me acuerdo cuál era, el de auxiliar administrativo. Tanto el examen normal como el examen de estabilización ya es un examen con capturas de pantalla, cosa que no tienen ninguno de los demás. En realidad, la captura de pantalla es un poco anecdótica, porque de las 5 preguntas que tienen que ver con el Word, solo una o 2 como máximo tienen que ver con la captura de pantalla. Yo no sé si es una manera de rellenar o hacer un examen un pelín diferente, pero es que en realidad no aportaba prácticamente nada al examen y la captura era totalmente, vamos, suprimible o viable a la hora de responder las preguntas. Yo las he puesto tanto en cuanto, bueno, pues quería que fuese lo más cercano. ¡Ay, tengo una página más aquí! Ah, no. Quería que fuera lo más cercano posible. Bueno, incluso, bueno, vean, me acabo de dar cuenta. Había una opción aquí para verlo en 2 páginas, ¿no? Así. Que uno de los exámenes de estabilización que tenía con capturas de pantalla se la quité porque no había ninguna pregunta que tuviese, de las que no eran repetidas, que tuviese que ver con la captura de pantalla. En realidad no hacía nada la captura, era un pegote que habían puesto ahí, pero ninguna pregunta te obligaba a mirar la imagen y por eso la he quitado. La tienen en cualquier caso, ya saben, en la página del INAP. Tienen todos los exámenes de las convocatorias anteriores, así que nada, que si tienen curiosidad por verla, la tienen allí, pero que aquí sobra, así que lo he omitido. Vengo para acá, vamos allá. Al igual que ocurrió con Windows, son preguntas, ¿cuántas eran? No me acuerdo, a ver. Eran 33 preguntas, nada. Voy a empezar. Y tengo una horita más o menos por delante. Si veo que me queda poquito para terminar, alargaré un poquito la clase, pero si veo que voy más o menos por la mitad, pues ya lo cortaría cerraríamos el chiringuito y lo abriríamos en 15 días de nuevo en el siguiente viernes que nos toque una clase así de regalo, como quien dice. Así que nada, vamos allá. Primera pregunta. Lo amplío un poquito, está todo funcional. Somos bastantes hoy, así que sé que el tema es interesante. Primera pregunta, ¿cuál es la función del comprobador de accesibilidad de Word? Primero quiero, antes de empezar, quiero reseñar que aunque hay preguntas rebuscadas, tanto en cuanto te están preguntando por el nombre de ciertas fichas, pestañas y demás, en realidad no hay ninguna pregunta de Word que no hubiésemos visto durante la formación. Incluso este año también, lo que ya hemos visto de Word, que ya terminamos hace par de meses el programa, viendo las preguntas, me imagino que se habrán dado cuenta de que, bueno, por lo menos en la parte de Word parece que estamos más o menos cubiertos. Siempre te pueden preguntar una vez más cualquier cosa, una combinación de teclas rara o algo así, pero que vamos, que no detecté yo ninguna pregunta que me diese a mí a pensar, uy, esto tengo que explicarlo, porque en realidad habíamos hablado de todo. Así que nada, vamos allá. En el Word, el comprobador de accesibilidad, ¿de la accesibilidad o de compatibilidad? De accesibilidad. Lo veíamos en 2 sitios, ¿vale? El primer lugar donde lo veíamos era en la ficha revisar. En la ficha revisar, no he activado el zoom,
Lo tenemos esto bastante reciente, porque en el Excel, que lo vimos hace par de semanitas, era igual, es igual y está en el mismo sitio. En la ficha revisar tenemos comprobar accesibilidad, a lo que también podemos acceder mediante la ficha, bueno, la vista backstage, en archivo, en información, y en inspeccionar documento también teníamos lo de comprobar accesibilidad. Que repito que fue exactamente lo mismo que vimos en el Excel hace poquito, pero bueno, también lo comentábamos en el Word. Y es una herramienta que sirve para comprobar qué partes del documento, qué elementos del documento pueden no ser legibles correctamente por esos programas que se encargan de leer contenidos para aquellas personas que no pueden ver el programa o no pueden ver el documento, sino que se les va leyendo el contenido, ¿vale? Así que pulsamos comprobar accesibilidad, tanto allí como aquí, aparecerá un panel a la derecha y me indicará cuál es, repito, el resultado de esa comprobación. Problemáticas, pues imágenes sin texto alternativo, a lo mejor diferentes partes del documento que tengan el mismo nombre o elementos, objetos que no tengan nombre, como una tabla que no tenga un título. Ese tipo de cosas que son elementos que están ahí y que no tienen una lectura posible, una descripción posible por el programa. Así que nada, venimos para acá y me dice, ¿cuál es la función del comprobador de accesibilidad de Word? Pues, ¿permite comprobar qué usuarios tienen acceso a una carpeta? No. ¿Evalúa la corrección gramatical y ortográfica? No. ¿Ayuda a detectar problemas y corregir el contenido del documento para facilitar la lectura a las personas con alguna capacidad? Bingo. Cuando se introduce una contraseña para... Nada. Así que uno, la sé. En realidad, casi todas las preguntas son o iguales o más fáciles que esta. Así que no creo que vayamos a tener ningún problema. 1, la C y continúa. Segunda pregunta, en el menú inicio de Word, grupo edición, uno de los elementos es seleccionar. Esta es la típica pregunta que sí nos puede matar, porque yo no me sé el nombre de todas las herramientas, de todos los desplegables, de todos los grupos, de todas las fichas. Que sí, que si me dice qué hace esta herramienta, te digo, sí. Ahora, si dime exactamente cómo se llaman el resto de opciones que están en el desplegable en el que se encuentra, pues me explota la cabeza, porque yo voy y lo miro, pero que... Vamos, pues esto sí que es el tipo de pregunta que es relativa al programa de cosas que hemos visto, pero que te pueden un poquito descolocar porque, bueno, porque estudiarse todas las opciones desplegables y características de cada ventana, pues es una locura. Y si se meten ya las opciones del programa, pues ya ni te cuento. Pero bueno, está claro que nadie nos va a regalar nada y que el examen no es un regalo, sino que es una prueba selectiva donde hay que seleccionar personas y para poder seleccionar hay que filtrar y para poder filtrar hay que algunos dejar pasar y otros no. Y esta es la típica pregunta anti-10 que se llama. Como esta, hay par de ellas. Así que nada, en cualquier caso, ¿cuál de las siguientes opciones no aparece en este menú? Me vengo al Word para que recuerden dónde es. Dentro de la ficha inicio tenemos el grupo seleccionar que está a la derecha del todo, en edición, perdón. Aquí está en edición y dentro de edición, tenemos seleccionar y dentro de seleccionar tenemos seleccionar todo, que selecciona todo el documento, que equivale a control E, seleccionar objetos, que servía, esto lo vimos cuando vimos el tema de las autoformas, cuando les decía yo, oye, ¿cómo puedo marcar algo que está en la parte de atrás del texto? Y les decía que tengo por aquí rand, le pongo por aquí un objeto, una forma cualquiera, este cuadrado por aquí. Déjame eliminar esto también. Esto me lo cargo, y esto, y esto. Y a este objeto le vamos a poner en la ficha formato de forma un ajuste de detrás del texto. Y lo voy a poner, por tanto, detrás del texto y lo suelto. Claro, ahora cuando lo vaya a intentar coger no puedo porque está en la parte de atrás del texto. Y les decía yo, ¿cómo podemos marcar esto? Les decía que había dos maneras. Primera, bueno, yo puedo venir aquí, hacer un agujero y marcarlo, pero que no sería lo más elegante. Habían dos maneras. Primero, activando el panel de objetos, yendo, por ejemplo, a inicio, seleccionar y con el panel de selección que tenemos aquí en el propio desplegable, puedo activar un panel que aparece a la derecha, aquí está, y puedo marcarlo porque aparecen listados todos los objetos. Ese panel está disponible tanto ahí como creo que en disposición también debería de estar, aquí está, en panel de selección. Y la otra manera de seleccionar este objeto de manera puntual era yendo a inicio, seleccionar y dentro de seleccionar tenemos seleccionar objetos. De esta manera cambiaríamos el cursor y de cursor de
texto cambia a cursor de objeto y puedo, sin problema, marcar el objeto y rodarlo, esté delante, esté detrás y demás. Así que en ese contexto fue cuando vimos lo de seleccionar objeto. Pero es que antes ya habíamos visto la siguiente opción, la de seleccionar todo el texto con formato similar. Lo vimos cuando vimos los estilos, que había una clase que les decía, vale, ahora tenemos diferentes elementos con párrafos con el mismo estilo, ¿cómo podemos marcarlos todos juntos? Y les explicaba lo de botón derecho aquí arriba y seleccionar todo, o también aparecía lo de seleccionar el número de veces que aparecía, te aparecía el número de veces que aparecía ese estilo, o mediante seleccionar todo el texto con formato similar. Así que en realidad, aunque quizás no vimos de manera puntual ese desplegable como un elemento individual, pero sí que todas las opciones que contienen las vimos en algún momento. Así que en el menú inicio de Word, grupo edición, uno de los elementos es seleccionar, que despliega 4 opciones. ¿Cuál de las siguientes no es ninguna? Seleccionar todo sí, seleccionar todo el texto con formato similar sí, que lo vimos con los estilos, seleccionar objetos también, que lo vimos con los objetos, y lo que no viene es seleccionar tabla. 2, la B de Barcelona. 3. En Word, ¿qué función tiene la opción presentar en línea del menú archivo compartir? Fuimos viendo estas opciones también durante la formación de uno en uno. Lo que pasa es que es verdad que repito que son demasiadas opciones y a lo mejor recordarlas todas, pues a lo mejor es un poco más complicado. De ahí lo que se llama el estudiar. Vengo para acá, archivo, en compartir y teníamos, ¿por qué me preguntan presentar en línea? Era función, tiene una opción presentar en línea. Vale. Presentar en línea, el menú compartir. Sí. Nada, rápidamente. Compartir con otras personas es dar la posibilidad de que otras personas puedan acceder a este archivo. Para que puedan acceder a este archivo, tienen que poder acceder al lugar en el que están almacenados. Y para poder acceder al lugar en el que está almacenado, tiene que estar almacenado en un lugar al que todos podamos ir. Así que compartir con otras personas es guardarlo en un almacenamiento en la nube para luego mandarle el vínculo o compartirlo. Compartirlo por correo electrónico, abriría el Outlook y adjuntaría el archivo como correo adjunto, como archivo adjunto del propio correo electrónico. Publicar en Word, mi madre, es el hambre que tengo ya hasta ahora ya. Publicar en blog vincularía el documento o a WordPress o a Blogger, dependiendo de la plataforma que utilicen u otras, ¿vale? Y por último, presentar en línea. Lo que hacen no es abre el PowerPoint ni una presentación, sino presentarlo en línea. Lo que hace es muestra este documento a través de una página web. Les decía, más que creo que pone algo de eso por aquí. A ver. Presentar en línea, presenta el documento a usuarios que pueden visualizarlo en un explorador web. O sea, directamente pone esto en una página web a modo de PDF y demás, y los usuarios pueden verlo y no pueden tocarlo, evidentemente, pero lo pueden descargar, pero no lo pueden tocar porque está dentro de una página web. Así que, nada, presentar en línea tiene que ver con el tema de las páginas web. Así que en Word, ¿qué función tiene presentar en línea? ¿Guardar el documento en formato PowerPoint? No. ¿Presentar el documento a usuarios que pueden visualizarlo en un explorador web? Sí. ¿Compartir mediante correo electrónico? No. ¿Publicar un documento en un servidor FTP para su procesador de descarga? No, porque eso sería compartirlo, pero no presentarlo, que es el kit de la cuestión. Presentarlo es que los otros lo vean, no que los otros lo tengan. Así que 3, la B. 4. ¿Cuál de las siguientes pestañas de la cinta de opciones de Word? Por cierto, yo para dar respuesta a estas preguntas no he mirado la plantilla de soluciones porque no es necesario, ¿vale? Pero sí que, bueno, que si encuentran algún error o algún desliz por mi parte con respecto a la plantilla de soluciones, bueno, pues lo indiquen, pero vamos, pero que en principio no hay dobles lecturas ni hay subjetividades a la hora de marcar las respuestas que se supone que son correctas. O por lo menos yo no las he visto. 4. ¿En cuál de las siguientes pestañas de la cinta de opciones de Word encontramos la opción para crear una tabla de contenido? ¡Wow! ¡Qué fácil! Una tabla de contenido, les recuerdo que era esa herramienta que servía para crear un índice, para que el ordenador cogiese aquellos párrafos que tenían un estilo del título 1 al título 9 o una jerarquía, que no voy a ejemplificar qué herramienta era esta desde cero porque me llevaría un montón de tiempo. Y luego eso, pues cogía esos párrafos y creaba pues lo que nosotros llamábamos un índice, pero que el ordenador llamaba una tabla de contenido. Todo lo que tenía que ver con agregar en el ordenador elementos que hacían referencia a otra parte del propio documento, pues tenía que estar en la ficha de referencias. Tablas de contenido, lo de referencias cruzadas, insertar título, lo de insertar entrada y crear un índice, que era lo de las palabras, lo de las referencias y bibliografía.
Todo eso, que repito, es hacer referencia a partes del propio documento, pues estaba en la ficha referencia. Muestro dónde está, pero no lo voy a ejemplificar porque para eso están las clases. Dentro de la ficha referencia, lo tenemos aquí el primero, en la tabla de contenido, más que fue el que más tiempo le dedicamos porque habían varias opciones, que me hiciera la tabla de contenido teniendo en cuenta el estilo que tenían o la jerarquía que tenían, pero no estilo, ¿vale? Vemos que habían varias opciones. Así que en cualquier caso, 4, la C de referencia. Esta era de regalo. 5. ¿Cuál de las siguientes funciones de Word no está basada en el uso de hipervínculos? Entendiendo por hipervínculo lo que es el hacer referencia en algún lugar del documento a algo que está en otro sitio. Así que un vínculo es, en realidad, como llama el ordenador, a los hipervínculos desde la versión 2019 en adelante. Antes, donde estaba la ficha insertar, este grupo se llamaba hipervínculo, pero es que ahora se llama vínculo, ¿vale? Así que en realidad no hay duda, pero vamos, que se trata de este. Y las otras herramientas que están relacionadas con los hipervínculos son los marcadores y las referencias cruzadas. Les recuerdo que los marcadores eran un nombre invisible que le poníamos a un lugar del documento para poder hacer referencia a ese lugar justo mediante un hipervínculo, y una referencia cruzada era un vínculo que se establecía no con un lugar del documento, sino con un contenido en concreto del documento, con un objeto, con una tabla o con una sección en particular. Así que nada, estas serían las 3 herramientas que tienen que ver con los vínculos, que era bastante fácil bajo mi criterio, y teníamos vínculo, referencia cruzada y marcador. El que no tiene nada que ver es dividir, que es para dividir la ventana por la mitad. Así que 5, la D de Dinamarca. Continuamos, pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a ordenar los datos de una tabla de Word? Comentábamos lo de ordenar de manera muy genérica y siempre dentro del concepto de una tabla. No tiene por qué en realidad, porque si tengo este párrafo, estos párrafos aquí, voy a ver si puedo, bueno, me voy a un documento nuevo, doy igual rand. Puedo marcar estos párrafos que empiezan por la E, por la P, por la L, por la A y por la L. Y tengo aquí el botoncito de ordenar dentro del grupo de párrafo en la ficha inicio. Tengo un botón que me permite ordenar por párrafos. Vean, puedo ordenar por párrafos, también por ordenar por los que tienen unos estilos título o por campos específicos que no hay ninguno. Así que párrafo ascendentemente me va a poner primero el párrafo de la A, luego el párrafo de la E, luego el de la lectura, luego los temas, luego la P y ya está. Y me ha ordenado los párrafos. Sin embargo, aunque es posible, repito, ordenar párrafos mediante la herramienta que viene en el grupo de párrafos, también, o fue donde sobre todo lo vimos o lo comentamos, dentro de una tabla también se pueden ordenar contenidos dentro de la ficha disposición. Lo teníamos aquí, ordenar, ¿vale? La ventana que aparecía era la misma, pero ya me indica no párrafos, sino que me va a ordenar por la columna 1, por la columna 2, y vamos a ordenar por las columnas que queramos, un poquito como en el Excel. Ordéname por esta columna y cuando sean iguales, ordéname luego por esta otra y cuando sean iguales, luego por esta otra. Y teníamos diferentes opciones a la hora de ordenar, que me cogiera diferentes elementos como separadores y demás. Pero vamos, que podemos ordenar no solo tablas, sino también párrafos. No es lo habitual, pero se puede. Vamos a ver qué me ofrece como respuesta el examen. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a ordenar los datos en una tabla? ¿Es posible, haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre la tabla y en el menú desplegable propiedades, ordenar? No. No sé si aparece la opción de ordenar en el menú desplegable. No creo. Ahora lo voy a comprobar. Pero lo que está claro es que no tiene nada que ver con las propiedades, porque las propiedades de la tabla es donde le poníamos el ancho de las columnas, el alto de las filas, lo del margen interno, lo de la alineación vertical. No tiene nada que ver con ordenar contenidos de varias filas de una misma columna, sino que eran propiedades a nivel estructural, no de contenido. Así que aquí no. En cualquier caso, voy a mirar el menú contextual, que no creo, pero por si acaso. Marco esto de aquí, me acerco un poquito primero, marco esta columna entera, ahí está, botón derecho, y no creo en realidad, no creo, no, vale, no andaba yo desencaminado, así que en cualquier caso, tanto porque no está en el menú contextual como porque eso no está dentro de propiedades, pues nada. ¿No es posible si la tabla está hecha en Word, si está hecha en Excel podemos ordenarla? No, sí que está, es más, una opción específica del propio Word, no es lo
lo normal, ponerte a ordenar contenidos de tablas en el Word, pero que evidentemente poder se puede, como acabamos de comprobar. ¿Es posible, situando el cursor dentro de la tabla y pulsando el botón ordenar de la pestaña inicio de la cinta de opciones de Word? Sí. Es un poco enrevesado, pero sí, porque aunque en la propia menú de la tabla tenemos en la opción de ordenar, en realidad, como les acabo de decir, en el menú inicio, la ficha inicio, la pestaña inicio, también tenemos la opción de ordenar en el grupo de párrafos. Así que esta no sería la manera más inteligente, pero sí la manera correcta de hacerla, la única. ¿Es posible seleccionando la columna y haciendo clic con el botón derecho y dale con el botón derecho? Que no. 6, la C. Por cierto. 1, la C. 2, la B. 3, la B. 4, la C. 5, la D. 6, la C. Venga. 7. De forma predeterminada, Word presenta una barra encima de la cinta de opciones, con los iconos para guardar, deshacer y rehacer. Eso lo vimos el primer día de Word, lo primero de todo, que también fue lo primero que vimos cuando vimos el tema de Excel, el tema de la barra de herramientas de acceso rápido, esa herramienta que está ahí para que nosotros podamos poner los accesos directos que queramos para tenerlos siempre a mano, independientemente de que esa herramienta ya se encuentre en alguna otra cinta de opciones, en alguna cinta de opciones, en algún botón, en algún lugar o no, ¿vale? Así que en realidad es un lugar que sirve para nosotros agregar los accesos directos que queramos a las funciones que queramos. Y de ahí el nombre que tiene, que es la barra de herramientas de acceso rápido. Y repito, es lo primero que vimos tanto en el Word como en el Excel. Está aquí. Aparece en la parte de arriba de manera predeterminada, pero les recuerdo que también podíamos ponerlo debajo de la cinta de opciones. Lo hago. Vengo para acá, despliego y vean, estoy viendo guardar, deshacer, rehacer, aunque pueda agregarle rápidamente cualquiera de estas otras opciones o la que a mí me dé la gana y mostrar debajo de la cinta de opciones. Despliego, mostrar debajo y ahí aparecería ahora en la parte de abajo en vez de la parte de arriba. Además, vean que cuando estaba arriba tenía un aspecto en concreto y cuando está aquí debajo ha adquirido, los botones han adquirido color y han adoptado un poco la estética de los botones de la cinta de opciones. Cuando me lo llevo a la parte de arriba, adquieren un poquito el color de lo que sería la propia barra de título, que es lo que tenemos también en la parte superior. Así que nada, tremenda chorrada. Barra de herramientas de acceso rápido. Esto ya no es una pregunta de Word, es una pregunta de Office en general, ¿no? Y es muy sencilla, por cierto. Pregunta número 8. Al hacer clic en el botón buscar, esta es la típica pregunta cabrona, ¿vale? Al hacer clic en el botón buscar de la pestaña inicio de Word, ¿cuál de los siguientes comportamientos es el correcto? Me están preguntando por qué ocurre y cómo se llama lo que aparece. Cuando le damos a buscar, aparece el panel de búsqueda, el panel de la izquierda, pero lo que pasa es que ese panel tiene 3 fichas, 3 pestañas y nos están preguntando por ese nombre. Así que sí, que es el típico rollo de ños, pero preguntaron justo el nombre de las fichas que aparecen. Sí, esto, como leí una vez en internet, esto no lo sabe ni el hijo de Bill Gates. ¿Vale? Nada, vengo a inicio y me vengo a buscar, lo tenemos aquí, o control B, en realidad es lo mismo, B de buscar, es bastante fácil de recordar, y aparece el panel de navegación. Y los textos que indican el nombre de las pestañas son el panel de títulos, páginas y resultados. Repito, control B abre el panel de navegación y aparece un panel que me permite alternar entre ver los títulos, que sería ver a modo de índice la estructura del documento en base a la jerarquía de los párrafos que contiene, páginas, que veríamos una miniatura de cada página, un poquito como el PowerPoint, que tengo como las páginas a la izquierda en miniatura y pulsando en ellas accedo rápidamente a la derecha, como si fueran diapositivas, y resultados que serían los resultados de las búsquedas. Así que nada, vengo para acá y tendríamos, si abre la ventana navegación, la ventana más bien es un panel, pero venga, vale, con los campos para escribir la búsqueda y 3 pestañas, títulos, páginas y resultados. Pues mira, la primera no está mal, la verdad. Si abre la ventana emergente encontrar, no, qué feo. Si abre la ventana búsqueda, bueno, solo con el campo, no. Si abre la ventana buscar y reemplazar, no. Así que 8, la A. Pues mira, era bastante más fácil de lo que me pensaba porque simplemente descartando las que no tienen ni pies ni cabeza, pues la que queda es la correcta. Algo así decía Sherlock Holmes. 9. Queremos insertar en un documento de Word una ilustración
que muestre un gráfico de superficie y poder editar los datos que alimenten el gráfico, o sea, un gráfico. ¿Cuál de los siguientes tipos de ilustración de la pestaña insertar debemos utilizar? Forma, esmarar, icono o gráfico. Bueno, pues eso. No merece más atención por nuestra parte. 10. En Word, ¿cómo podemos acceder al menú para cambiar el ancho de las columnas de una tabla? El ancho de las columnas de una tabla se puede cambiar las propiedades de la tabla. Y esas propiedades se puede acceder de diferentes maneras. En realidad hay dos lugares en los que cambiarle el ancho. La primera, repito, es en propiedades. ¿Cómo accedemos a las propiedades? Bueno, pues tengo el cursor en la columna que quiero cambiar y propiedades. Y dentro de propiedades, que está en el grupo tabla, en la ficha disposición, o sea, sería disposición, tabla, propiedades, y aquí tenemos columna, y aquí se llama el texto ancho preferido, ¿vale? También podemos acceder a las propiedades, que sería otra opción, botón derecho encima de la columna, entramos en propiedades de la tabla, y aquí en propiedades de la tabla, pues me lleva directamente ya a, bueno, pues la ficha columna, ancho preferido. Pero es que también, aunque no sé si aparecerá como respuesta, no me acuerdo, dentro de lo que es la ficha disposición, tenemos aquí arriba el tamaño de la celda a la que estoy y tengo el ancho. Y desde aquí también podemos gestionar el ancho puntual de la columna o celda en la que me encuentro. Vamos a ver las respuestas que me ofrece. En Word, ¿cómo podemos acceder al menú para cambiar el ancho de las columnas de tabla? Herramientas de tabla, presentación, propiedades, columna, ancho preferido. Bueno, vista, ancho de columna, no. Propiedades de tabla, presentación, tampoco, porque no es presentación, la columna se llama columna. Diseño, columnas, ancho. Vale, vale. Espera un segundín. Herramientas de tabla, presentación, propiedades, columna. Es aquí. Esto de herramientas de tabla es el nombre que muestra cuando, aquí está, cuando tenemos el cursor dentro de una tabla y es el nombre genérico que se le dan a las fichas de la tabla. Así que tenemos herramientas de la tabla, lo de presentación, no lo entiendo, ahora se llama disposición. Yo no sé si es que antiguamente se llamaba presentación y hicieron el test utilizando el Office 2016, que es algo bastante probable. Y aquí se llama presentación y ahora sí, dentro de presentación tendríamos propiedades y demás. Así que es la A, ¿no? Lo que estoy intentando verlo de esto de presentación que tienes aquí, que no. Presentación y luego propiedades, columna, ancho preferido. Es la A, pero bueno, esto de presentación es porque la palabra presentación no está en ninguna parte. Sí que está disposición, pero no presentación. Repito, esto me pega a mí un poco más a Office 2016. En cualquier caso, no la impugnaron, ni muchísimo menos. Ellos nunca dan su brazo a torcer, esté bien o esté mal. Así que queda eso. Continuamos. 10 la A, en cualquier caso. Continúo. Vengo por aquí. Pregunta Isabel. Creo que se les pasó en alguna pregunta más que pusieron lo de... En alguna pregunta más que pusieron lo que no era. No, a ver, te entiendo. De otra versión sí, pero fallos como estos hay siempre. Lo que pasa que jode un poco, tío. Te preparas tanto, te aprendes tú que la ficha se llama disposición, la dot y la tabla, y de repente no encuentras ninguna correcta y te quedas patinando. Entonces, ¿sabes? ¿Sabes? Yo lo hago bien, hazlo tú bien también, ¿sabes? Si me estás preguntando por el 2019, ¿sabes? Tú no encuentras ninguna correcta y ya te vuelves loco. Y yo, ya me faltó algo por explicar porque esto de, yo sé que es columna, ancho preferido, pero presentación no existe y lo demás tampoco existe. Y me vuelves a poner presentación. Es que es presentación, Oscar esto no lo explicó, a la hoguera. No, ¿vale? Bueno, 11. En Word, ¿cuál de las siguientes opciones de vistas de documento maximiza el espacio disponible para lectura? Otra pregunta súper triste. A ver, no tengo ni idea, no he estudiado nada en realidad de Word. Voy porque pagué las tasas, porque iba a estudiar y tal, pero al final, mira, me salió otra cosa y tal, y al final, mira, tú estuve 3 meses que en casa de tal, tú ya sabes, porque al final no surgió y bueno, pero esto se llama espacio disponible para lectura. ¿Cuál será? Pues lectura. Ah, mira, aquí, espacio disponible para lectura, pues lectura de pantalla completa. Máximo disponible, pues será la B. Pues sí, vamos, que tampoco hay que volverse muy loco. Hay diferentes vistas en el Word, recuerden que son 5, las tenemos por aquí.
en la ficha vista, arriba a la izquierda, tenemos la vista diseño de impresión, que es como viene de manera preestablecida, que me permite ver el documento tal cual va a salir por la impresora. Diseño web, que voy a ver el documento de Word. Me va a cambiar la interfaz un poco y el cómo se muestran los elementos en pantalla de cara a diseñar una página web. Recuerden que en diseño web el tamaño de los elementos es bastante subjetivo, que cuando pulsamos la tecla control y la rueda no me estoy acercando o alejando al documento, sino estoy ampliando, disminuyendo el tamaño de los elementos, como una página web. Esquema, que sirve para trabajar todo el documento de manera esquemática utilizando los niveles de jerarquía. Borrador, que suprime visualmente, temporalmente del documento, de la pantalla, encabezados, pies, imágenes, organigramas, cuadros de texto y toda la parafernalia que le hayas puesto que no sean texto y tablas de cara a optimizar o focalizar la atención en lo que es el contenido. Y por último, el modo de lectura, que lo que hace es, pues eso, suprime todos los elementos relacionados con la edición y nos quedamos con la pantalla a lo bestia, en grande, disponible para leer los contenidos. También, al igual que en la vista de diseño web, por ejemplo, si yo pulso aquí control y la rueda, pues no estoy acercándome, sino estoy ampliando el tamaño de los elementos, tanto en cuanto, por ejemplo, le he ampliado aquí un zoom del 200% y lo que me ocupaba una página ahora me ocupa dos, cuando en realidad no tiene ningún sentido, porque cuando yo estoy en el Word, si me acerco y me alejo, pues al 100, al 200 o al 500%, lo que está en una página se queda en una página hasta le cambies el formato. Es una vista pensada para consumir contenido, no para editar contenido, y consecuentemente lo que vemos no es tal cual va a salir por la impresora, ni muchísimo menos. En cualquier caso, lectura de pantalla completa. 11, la B de Barcelona. 12. En Word, por defecto, otra pregunta que tiene que ver con hipervínculos. ¿Qué combinación de teclas abre la ventana para insertar un hipervínculo? Es de las poquitas combinaciones de teclas que vimos cuando estábamos ya casi al final del programa. Les decía que era Control AK, que es como me la aprendí yo en su día. Es Control Alt K, pero bueno, el Control AK a mí me sale solo y es la combinación de teclas que lleva existiendo desde el origen de los tiempos. No ha cambiado desde las versiones muy antiguas del programa. Y bueno, y ahí sale Control Alt K. Inserta un hipervínculo en o abre la ventana de hipervínculo en el Word. 12, la B de Barcelona. 13. En Word, ¿cuál es la diferencia? Ay, se me saltó la de para acá. Bueno, igual. En Word, ¿cuál es la diferencia entre pulsar intro y pulsar la tecla mayúscula intro? Esto es de primero de Word. Recuerden que intro siempre implica un salto, les decía yo. Y dependiendo de la tecla con la que acompañemos el intro, pues será un salto de un tipo o un salto de otro tipo. Intro solo es un salto de párrafo. Control intro es un salto de página. Control mayúsculas intro es un salto de columna. Y mayúsculas intro es un salto de línea o lo que llama el ordenador también un salto de ajuste de texto, ¿vale? Pero en realidad es un salto de línea, para entendernos. Así que intro indica párrafo nuevo, bien. Y mayúsculas intro indica salto de línea. Ya está, perfecto. Una vez más, por si acaso, léelo todo, amigo. ¿No hay ninguna diferencia en Word? Joder, claro que la hay. Intro indica párrafo nuevo. Sí. ¿Y mayúsculas intro indica salto de sección? No, no hay combinaciones de teclas para saltos de sección. ¿Intro indica salto de línea? No. ¿Y mayúsculas intro salto de sección? ¡Qué locura! Así que la intro es un párrafo. Y mayúsculas intro era eso para cuando querías que el cursor pasara a la línea de abajo, pero que siguiese siendo el mismo párrafo de la línea anterior. Así que nada, lo teníamos 13, bastante sencillo también, la verdad. Control intro, ¿qué era? Control intro era un salto de página. De todas maneras, cuando vimos el tema de creo que fue, en las clases de la configuración de página, que no eran muchas en realidad, eran poquitas. Bueno, al final no los esquematicé, pero sí que durante la clase, cuando hablábamos de la ficha disposición y hablábamos de los saltos y demás, aquí hice un parón y me fui a Excel y les hice una tabla. Y en esa tabla les ponía que eso, pues control más, y dependiendo de lo que la combinación de teclas, y les recuerdo, control enter es un salto de página, control mayúsculas enter es un salto de columna y solo mayúsculas enter es un salto, vean, que el ordenador llama de ajuste de texto, pero que en la práctica es un salto de línea. Vamos, que no hay que volverse loco. Así que enter solo, vamos al párrafo siguiente. Con control a la página siguiente. Con mayúscula a la línea siguiente. Con control y con mayúscula a la columna siguiente, que cuando no había más columnas que saltar, recuerden que convertía ese salto de columna en un salto de página. Y nada, iba a explicarles otra cosa, pero bueno, ya irá saliendo.
Nada, 13 la A. 14. La mitad del test, ¿dónde sería? La pregunta 17, más o menos. ¿Qué hora es? Las y 40. Bueno, vamos a ver. 14. Para introducir un carácter especial en el texto, como los de copyright o registrado en la pestaña Insertar, ¿cuál de las siguientes herramientas se emplea en Word? Sin mirar las respuestas que dan. Pregunta, cuando he de agregar un carácter que no está en el teclado, ¿dónde voy? Pues o al mapa de caracteres de Windows, si no estuviese en el Word, o a insertar símbolo en el Word. Les recuerdo que en el Word insertar símbolo sirve no para agregar caracteres raros con cara de carita sonriente, sino que en realidad insertar símbolo me lleva al listado completo de caracteres que contiene el tipo de letra que ha seleccionado. Tengo el tipo de letra Calibri ahora mismo. Por tanto, cuando voy a insertar símbolo, me muestra Calibri. Y los primeros caracteres son los que vienen en el teclado que tengo yo, que tengo la exclamación, las comillas, la arroba, el dólar, los que vienen en la parte de arriba, todos, justo casualmente, vean. Y aparte de los que en la parte de arriba y en el teclado numérico, nos encontramos luego con los números, que son las mismas teclas que arriba, porque la almohadilla es la del 3, el dólar es el del 4, el porcentaje es el del 5, o sea que estamos más o menos en el orden. Luego nos encontramos mayor que, menor que, todo esto está en el teclado. Las letras mayúsculas, las letras minúsculas, y luego nos encontramos por aquí debajo las vocales con tilde francesa, que si la U con diéresis, todo esto lo puedo hacer yo con el teclado. Sin embargo, en Calibri vienen más caracteres. Viene, por ejemplo, esta Z con una tilde al revés, el carácter este CE, viene un tanto por mil, viene también el yen, viene la libra esterlina, viene el un cuarto, o viene la D con el palito o el símbolo de micro, ¿vale? Así que todo esto también viene con el símbolo de letra Calibri, con el tipo de letra Calibri, pero como no son caracteres comunes en mi idioma, no están en el teclado que tengo yo ahora mismo. ¿Cómo hago para agregar estos caracteres normales, que son caracteres que no están en el teclado? Pues insertar símbolo. Entiendo a lo que me refiero. Si tú te vas a cualquier país angloparlante, pues el insertar símbolo es exactamente igual, aunque seguramente se llamará insert symbol o algo así. Y seguramente en el teclado no vas a tener la ñ, estarán dispuestas de otra manera, pero cuando vengas aquí, aquí te vas a encontrar, ¿dónde está la ñ? Ñ, aquí está, ¿vale? Para cada vez que queramos poner la ñ, o nos aprendemos su código con la tecla Alt, o habría que venir aquí para agregarlo, y lo pongas con el teclado o lo pongas con insertar símbolo, va a actuar de la misma manera. En cualquier caso, insertar símbolo. Pero eso no quita, y ya por curiosidad, que haya combinaciones de teclas justo para los caracteres que me comentan en el examen. Bueno, en cualquier caso, 14 es la de Dinamarca, de insertar símbolo, pero justo para el copyright, para el registrado y para el trademark o algo así, o marca registrada, o registrado será, hay combinaciones de teclas. Creo que era al control, sí, al control y la C, sale eso, al control y la T, y al control y la R. Así que repito, al control o control alt C, me pone esto, lo pongo por aquí por separado, control más alt más C, control alt C, ahí está, lo copio, lo pego, control alt y la T, y control alt y la R. Seguramente habrá alguna otra cosilla por ahí. Control alt y control alt R. Déjame probar con control alt, perdón, no. Mira, con la E sale el euro. Bueno, y seguramente que habrá algún otro más por ahí. Bueno, control alt y aparecen estos caracteres que casualmente, mira, pues tienen combinación de teclas los que me comentan en el examen. Por ejemplo, el de la libra esterlina, no. Así que bueno, pues habría que agregarlo mediante insertar símbolo. 15. En Word, ¿qué utilidad tiene la opción números de línea que se encuentra en la pestaña disposición, configurar página? Vengo para acá y dentro de disposición, en configurar página, tienen los números de línea. De los números de línea empezamos hablando súper pronto, porque cuando estábamos en la ventana de formato de párrafo, les dediqué casi que una clase a hablarles de las excepciones de formato. Y hablamos tanto de los números de línea como de los guiones. No les explicaba en profundidad cómo cambiarlos ni cómo alterarlos, pero sí cómo ponerlos y cómo quitarlos. Tanto en cuanto era la única herramienta, les recuerdo, les decía que
funcionaban al revés, o sea, donde no le decíamos dónde lo queríamos poner, sino le decíamos de dónde lo queríamos quitar, porque es algo que se ocupaba o se aplicaba a todo el documento. Luego lo volvimos a ver ahora sí en profundidad cuando hablamos de la configuración de la página. Y cuando hablamos de la configuración de la página, tanto en la propia ventana de configurar página, que aquí en la ficha de disposición teníamos las opciones de los números de línea, o directamente aquí en números de línea también podíamos aplicarlos de manera más o menos sencilla. Sea como fuere, estos números de línea son herramientas que tienen que ver con la configuración de la página, por lo que afectan a todo el documento o a la sección en la que te encuentres, y no eran seleccionables, no era algo interactuable, no era algo que yo pudiera marcar para copiar, pegar y demás, era como pasaban a formar parte como del propio papel, no podías hacerles absolutamente nada. Podíamos indicar puntualmente si había algún párrafo donde no lo queríamos mediante formato de barras, pero que de resto no podíamos hacerles prácticamente nada. A ver de qué van las preguntas, porque honestamente no me acuerdo de lo que iba. ¿Cuenta los números de línea totales del texto contenido en el documento y muestra las estadísticas? No. ¿Permite crear un marcador único referenciado por un número para acceder de forma rápida a una línea concreta? No. ¿Abre una ventana de diálogo en la que podemos escribir el número de línea a la que queremos desplazarnos? No. ¿Muestra de forma automática números de línea junto a cada línea de texto en el documento? ¡Qué chorrada! ¿Vale? Así que 15, la D de Dinamarca. Lo pongo por si se han olvidado. Ficha de disposición, números de línea, continua. Y aparecían ahí los números de línea numerando cada y toda una de las líneas del documento. No podíamos marcarlo ni podíamos interactuar con ellas. Sí que mediante las opciones de los números de línea, a los que podíamos acceder a través de configurar páginas, podíamos decir, mira, no empieces el 1, empieza en el 7 y vete de 4 en 4, por ejemplo. No es que fuera 7, 13, 17, sumando de 4 en 4, sino que se iba a saltarse 3 de cada 4 líneas, ¿vale? Vamos, que la numeración siempre va a ser continua, siempre. Continuo me refiero consecutiva, lo que podemos no ver todos los números, de manera que, mira, empieza en el número 2 y vete de 2 en 2 o de 4 en 4 mejor. Así que me empieza en el número 2, que no lo veo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, no es que me vaya 4, 8, 12, 16, sino que todos los números son consecutivos, pero solo veo uno de cada 4. En cualquier caso, era súper fácil. 15, la B de Barcelona. 16. ¿Cuál es la finalidad de la función dibujar tabla en Word? Cuando veíamos las tablas, hablamos de que había 5 maneras para crear una tabla en el Word. Las recuerdo muy rápidamente. La primera, mediante el cuadradito que teníamos aquí, donde podemos elegir el número de filas y columnas hasta un máximo de 10 columnas por 8 filas. Si quieres más, no quedaría más remedio que venir a la siguiente manera de crear una tabla, que era con el menú de insertar tabla, donde no solo podíamos indicarle el número de filas y columnas a una cantidad mayor de 10 por 8, sino que además podíamos indicarle el autoajuste. Qué importante es el autoajuste. Y le podíamos indicar el autoajuste de entrada o incluso un ancho para todas las columnas de la tabla. También veíamos que había otra manera de crear una tabla, que era mediante la conversión de un texto en una tabla. Le dábamos al tabulador o con puntos y comas y demás, y era muy útil para cuando ya tenías el texto escrito y querías crear una tabla en base a el texto que ya tenías escrito. Nada, marcabas el texto, convertir texto en tabla, ¡boom!, y te lo metías dentro de una tabla, y en base a lo bien o mal estructurado que tuviese el texto previo, pues te ponía cada texto en una celda o no, o tenías que estar luego luchando colocando las cosas en su sitio. También teníamos el del más y el menos, no sé si lo recuerdan, que era un poco inservible, pero bueno, más, menos, 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 les decía yo, un más por aquí y un más al final. Y les decía yo que cada más es un principio o final de celda y el menos es el ancho de la columna. De manera que cuando yo le dé a enter ahora al final, aquí me pondrá una celda y aquí acabará la tabla. Y estos más son principio y final de celda y me haría una tabla como la que están viendo ahora. Vamos a comprobarlo, le doy a enter y ahí lo tendríamos. Y quedaría la última manera, que era la tercera que les comentaba, que es por la que me están preguntando ahora, en insertar tabla. Teníamos lo de dibujar tabla, que era el sistema que me permitía crear una tabla a lo Michael Knight, a lo Chamberga. Yo vengo para cada tabla, le voy a dibujar tabla y puedo pulsar y arrastrar y divido. Ahora tengo 2 celdas, ahora tengo 3, ahora tengo 5. ¡Ay! Tengo 5, ahora tengo no sé cuántas, ahora perdí la cuenta, ahora no sabía ni contar, ahora tengo esto de aquí, ahora tengo esto por aquí.
ahora esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Les decía yo, cuando típico examen de ayuntamiento o de diputaciones o cabildos, tienes que hacer una tabla que te dan. Y la tabla es un rollo de mi madre, es que no tengo ni idea del número de filas y columnas que tiene, porque sí, puedo contar más o menos y más o menos me puedo, pero que va, que es demasiado, pues copia, coge el lápiz y empieza fin, fan, pim, pam, pum. En este grupo en particular del Estado, sí que es verdad que toda esta parte de interiorizar o procesar herramientas de manera más clara y tener clara su uso y su conveniencia, no lo hemos tenido porque no hemos hecho prácticas, evidentemente. Y con las prácticas, ahí tengo un par de prácticas de tabla que yo siempre se las doy en clase y digo, venga, es una tabla muy fácil, tú la ves y toma, venga, hazla. Y se meten 20, 25 minutos para hacer la tabla y les acaba quedando más o menos bien. Y al final pregunto, oye, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues tantas filas por tantas columnas, no sé cuántas filas por no sé cuántas columnas. Oye, yo lo hice diferente, todo el mundo llegó a la misma conclusión, llegó a la misma tabla. Pero partieron de un montón de estructuras diferentes. Entonces les digo, oye, si no está claro el número de filas y columnas, vamos a pintarla. Entonces cogemos el lápiz y hacemos san, 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 y hacemos la misma tabla en 45 segundos. Esas prácticas que nos ayudan a procesar las herramientas, bueno, pues no la hemos tenido en esta ocasión porque tenemos un examen solo de teoría, pero bueno, eso no quita que no puedan entender la utilidad que tiene cada una de las herramientas del programa. Vengo para acá, en cualquier caso la pregunta que me hacían sobre dibujar tabla, y la hemos recordado ya, no sé ni de qué van las respuestas, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hemos recordado, pero por lo menos hemos recordado eso. ¿Sirve para insertar una tabla entre las disponibles en las plantillas de tablas integradas? No, lo dibujar tablas es dibujar la tabla como a mí me daba la gana. ¿Sirve para diseñar tablas mediante el puntero del ratón dibujando los bordes de celdas, filas y columnas? Sí. Puedo marcar, dividir y y vamos dibujando. Esta, a ver, como definición de lo que hace el lápiz, es una basura, pero es mejor que la respuesta una vez más. Muchas veces no hay que marcar la correcta, sino la menos mala. Respuesta C, crear un dibujo de una tabla en formato PNG. No sigo ni leyendo. Diseñar tablas mediante un cuadro de diálogo. No sigo ni leyendo. Así que la menos mala es la B de Barcelona. Y me voy a quedar aquí en la mitad de la pregunta 17. Dejamos las otras 16 preguntas para dentro de 15 días. Y pregunta 17. El panel de navegación en Word presenta 3 pestañas diferentes. Vean cómo es la misma pregunta, diferente, pero misma pregunta que plantearon en otro examen o en otro estamento. No me acuerdo si venían en el mismo examen, no creo, pero es prácticamente la misma pregunta que hicieron en la pregunta 8. Decían, oye, si le das a buscar, ¿qué ocurre? Y bueno, pues se abre un panel que contiene esto, esto, esto o esto, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Ahora es exactamente la misma pregunta, pero diferente. El panel de navegación ya directamente, ¿vale? Tiene 3 pestañas. ¿Cuáles son? Pues eran títulos, páginas y resultados. 17, la D de Dinamarca, y es la misma pregunta que ha aparecido en 2 estamentos diferentes en una misma convocatoria, y además la pregunta de arriba, creo que fue, aparecía en otro, o sea que realmente es la misma pregunta que aparecía por triplicado en una misma convocatoria. Yo no sé si le dan más peso o no a ciertas cosas. En el Excel sí que, wow, ya lo veremos cuando corrijamos el de Excel. Hay partes que tienen más peso porque hay casi que son en total, habían como 12 preguntas de una misma temática. Entonces, si tú, coño, pues a lo mejor es que esta parte es importante, ¿no? Pero bueno, que es también la casualidad que salió por triplicado el año pasado, la última convocatoria. Les pongo las respuestas por aquí, porque siempre me olvido. 7 vimos que era la D de Dinamarca. 8 era la A de Anaconda. 9 era la B de Boa. 10 era la A de Alquitrán. 11 es la B de Birra. ¿Por cuál voy? Por la 11. 12 es la B de Bonito. 13 es la A de Amigo. 14 la D de Dama. 15 la D de Demonio. 16 la B de Belcebú. Y 17 la D de Disfraz. Nada, ahí tenemos la respuesta hasta la pregunta 17. Nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Y continuamos dentro del viernes, dentro de 2 semanas, tal cual, que es cuando acabaríamos con esto. Poco más. Espero que esta mini corrección de las primeras 17 preguntas por lo menos nos haya servido, creo yo, para recordar un montón de cosas puntuales de un montón de cosas perdidas, ¿vale? Y también, una vez más, para poner los pies en el suelo
y darnos cuenta un poquito del tipo de pregunta que nos podemos encontrar, que no es ni de lejos tan enrevesado como los que les suelo poner yo en los test. Así que espero que por lo menos de las 17 preguntas que ya hemos hecho, que hayan sabido poder responder unas 12, 13 sin necesidad de recurrir al temario o simplemente pues por haber visto las clases o por haber repasado los esquemas o lo que sea, pues tener las cosas un poquito más claras. Nada, lo dejamos por aquí. Que tengan una mañana estupenda, un fin de semana mejor todavía y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.